Vamos a pedirle a la presidenta de la convención que abra esta reunión dirigiéndonos unas palabras. Lilita. Hoy los argentinos nos hemos despertado con un problema más. Durante los últimos años de la gestión del gobierno kirchnerista, hemos ido viendo cómo, bajo el aprovechamiento de las mayorías electorales, la facción gobernante avanzaba sobre distintos aspectos de la vida de los argentinos. Voy a referirme específicamente ahora a la cuestión institucional, en relación a lo que fue el avance sobre las competencias del Congreso, que progresivamente el gobierno, a través de esas mayorías, fue limitando, usando tanto la emergencia económica como usando también sus mayorías para reformar ese Consejo de la Magistratura que ahora vuelven a reformar, pero con otro sentido, porque este sentido nuevo es el sentido de la cooptación del Poder Judicial y además enmascara también la trampa electoral que acá se ha mencionado recientemente. La novedad política es que hubo fraude. La novedad política importante para los argentinos es que nos levantamos esta mañana con un gobierno que para imponer su decisión en la Cámara de Diputados recurrió al fraude. Esta no es una novedad menor. Hasta ahora el gobierno decidía en el marco de las reglas, a veces forzando la legalidad, pero nunca la había roto. Y esta vez lo hizo. Y no le importó que se viera por televisión, y no le importó que existieran las redes sociales y que rápidamente quienes no estábamos en el recinto recibiéramos en nuestros celulares la visión del tablero que decía claramente que todos los diputados habían votado. Esto no es un hecho menor, porque esto es demostrativo de que este gobierno, cuando la presidenta dijo va por todo, iba no solamente por lo legal, sino que también está dispuesto a romper la legalidad argentina con tal de conseguir sus dos propósitos: la continuidad del poder y el mantenimiento de ese recurso enorme que es disponer del Estado y sus reglas para apropiarse de los recursos públicos y de la riqueza de los argentinos. La riqueza no se apropia solamente por este gobierno por la vía del dispendio de los recursos públicos o por alguna licitación donde se extienden plazos. El grupo gobernante está metido en la lógica del capitalismo de la Argentina. Tiene un capitalismo de amigos, tiene empresas que funcionan y quienes integran el gobierno obtienen pingües ganancias a partir de la lógica de funcionamiento de la economía en la Argentina. Nos hemos transformado ahora en un país de base extractiva, una gran novedad para los argentinos. Dejamos de ser el país de la ganadería, el país de la exportación ganadera, tenemos nuestras economías regionales en crisis. Los tambos prácticamente, aunque existan, no pueden exportar por el problema del cepo cambiario, y estas no son cuestiones de equivocación. Nos equivocamos nosotros cuando creemos que el gobierno se equivoca. Al gobierno no le interesa gobernar para los argentinos. A la facción gobernante lo único que le interesa es enriquecerse. Y esto yo creo que ha quedado claro para la sociedad argentina, que a partir del mes de noviembre escuchó definitivamente la voz de los legisladores radicales y de otros legisladores y de algunos ciudadanos que denunciaron el contenido mafioso en el sentido de la apropiación de los recursos públicos,
también denunciaron se denunció a través de los organismos de control que nosotros presidimos, las maniobras de la corrupción y finalmente también, lamentablemente, los ciudadanos que no escuchaban y no escuchaban por la falta de formación cívica que este país tiene, fundamentalmente como fruto de lo que fue la década menemista y la destrucción del sistema escolar de este país, que terminó también con la formación cívica de los argentinos. Se necesitó la masacre de Once para que se empezara a entender que la corrupción en el Estado no es un problema de los políticos. La corrupción en el Estado es un problema de los habitantes de un país, porque como alguna consigna dice, la corrupción mata. Los partidos políticos, como el radicalismo, tienen la obligación de plantarse frente a esta situación, entender el problema y ser partícipes de toda acción política con cualquier fuerza política que tenga que ver con la defensa del régimen democrático. Esto no tiene que ser una limitación para la formación de una coalición política distinta a la que implica la defensa del régimen político. La defensa del régimen político involucra a todas las fuerzas políticas democráticas de un país. Una coalición electoral es otra cosa. Nosotros, desde la mesa de la Convención, hemos ratificado hace pocas semanas la orientación general del radicalismo respecto de las coaliciones políticas. Somos un partido socialdemócrata y esa es la orientación de nuestra voluntad, nuestra vocación, porque tenemos diferencias sustantivas con otras fuerzas políticas, fundamentalmente porque creemos en que en el Estado social y en un Estado interventor, en la economía, en un Estado responsable por los derechos sociales, además de los derechos individuales de todos los habitantes del país, porque tenemos serias diferencias en este sentido con algunos partidos políticos y no con otros. Digo, hemos ratificado la decisión tomada en Mar del Plata cuando se estableció esta orientación política y, consecuentemente, este es el sentido de nuestras acciones. No por ello desconocemos que hay situaciones especiales a nivel subnacional donde las reformas constitucionales, las reformas electorales que se realizaron en la década del 90 han cerrado absolutamente la posibilidad de la alternancia. Consecuentemente, hay regímenes autoritarios al interior de nuestro país que han clausurado toda posibilidad de alternancia política. Esto incluye a Santiago del Estero. Santiago del Estero es hoy un sistema institucional cerrado para su sociedad, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, sin posibilidades de alternancia y con un aparato policíaco que es el mismo que había en épocas de Juárez. Y esto tenemos que decirlo nosotros, lo tenemos que decir los radicales, porque tenemos la obligación de convocar a los radicales de buena fe de Santiago del Estero para que no sigan acompañando ese gobierno que los tiene clausurados. Tenemos una tarea política difícil, ardua en los próximos meses, porque al mismo tiempo tenemos que defender el régimen político, competir en las elecciones y construir alternativas políticas que permitan garantizar una competencia exitosa en la elección de renovación de diputados nacionales. Es una necesidad que el país tiene. Nosotros debemos ayudar a construir las herramientas políticas que permitan que ganemos las elecciones del 2013. Ganar las elecciones de 2013 va a implicar quitarle las mayorías electorales a la facción gobernante. Esa es nuestra tarea política, ese es nuestro norte
Y además, como hemos convocado recientemente, el radicalismo tiene que seguir movilizado, generando condiciones de movilización de la sociedad y acompañando las movilizaciones que hoy en día se gestan al margen de los partidos políticos, pero junto a los partidos políticos, como lo ha demostrado la movilización de la semana pasada. Así que lo que nos queda es el trabajo y simplemente adelante radicales a trabajar porque es nuestra obligación.